Hola, soy Marta. Un empresario se encuentra inesperadamente en una celda de prisión al aire libre, acompañado solo por un antiguo molino de harina. Obligado a trabajar como un animal, debe idear un plan para liberarse. No olvides suscribirte. La escena inicial presenta a Joe, un gerente de nivel medio corporativo que se despierta en una estructura misteriosa similar a una prisión, sin recordar cómo llegó allí. Está rodeado de altas paredes, una pesada puerta de metal y un enorme molino de piedra en el centro. Joe busca desesperadamente su teléfono perdido pero no encuentra nada. Confundido y alarmado, Joe comienza a gritar pidiendo ayuda, lo que lleva a una interacción con un compañero de celda vecino que explica que Joe es salvo y debido a los efectos secundarios, se deprimirá. Le aconseja a Joe que descanse porque el día siguiente será desafiante. Joe recibe alimentos básicos y agua de un guardia, y suplica ser liberado, citando a su esposa embarazada. Sin embargo, el guardia ignora sus súplicas y se lastima la mano al cerrar bruscamente la ranura. Joe se venda la mano con su corbata y consume a regañadientes la comida proporcionada. Más tarde, una voz de inteligencia artificial da la bienvenida a Joe a entrenamiento avanzado de carrera, y causa aún más confusión. Joe recurre a su compañero de celda en busca de información, aprendiendo que esta situación está relacionada con Mayard, la empresa donde trabaja Joe. Los empleados con un rendimiento decreciente terminan en este entorno similar a una prisión. Por la mañana, Joe recibe instrucciones sobre la eliminación de residuos y se encuentra con un cráneo humano enterrado en el suelo, lo que plantea preocupaciones sobre las muertes en este lugar. Su compañero de celda explica que muchos empleados han muerto, y todos firmaron contratos con estipulaciones que no leyeron completamente. La voz de inteligencia artificial instruye a Joe sobre su nuevo trabajo, empujando el molino de piedra de 6 de la mañana a 10 de la noche para ganar puntos. Debe lograr una cuota diaria de 50 revoluciones o enfrentar castigos. El empleado con menos puntos será despedido, independientemente de cumplir con la cuota. Joe suplica a la voz de inteligencia artificial que lo deje ir a casa, pero el compañero de celda explica que la empresa los mantiene el tiempo que necesiten. Joe comienza su arduo trabajo, luchando por cumplir la cuota diaria de 50 revoluciones, que requiere una inmensa fuerza. A pesar del desafío, logra completar 100 revoluciones al final del día. Exhausto, se queda dormido pero es despertado por los gritos de un compañero de trabajo que está a punto de ser asesinado. A la mañana siguiente, Joe cuestiona el propósito de la cuota cuando los empleados son despedidos incluso si la cumplen. Su compañero de celda explica que Mayard exige perfección y que lo suficientemente bueno no es suficiente para la empresa. Mientras Joe y su vecino conversan, el vecino aconseja a Joe que no se esfuerce demasiado, advirtiendo que si lo hace, Mayard aumentará sus expectativas. Sin embargo, Joe cree que su arduo trabajo será su camino hacia la libertad y un reencuentro con su esposa embarazada. Mientras trabaja, Joe reflexiona sobre el día en que sorprendió a su esposa, Kate, con su nueva casa. Ella estaba preocupada por el costo, pero él logró tranquilizarla. Al día siguiente, Kate le recordó una cita con el médico y le pidió que se tomara un día libre, pero Joe vaciló, causándole angustia. Ella expresó su insatisfacción con su priorización del trabajo sobre la familia. Joe vuelve al presente cuando suena una alarma, dándose cuenta de que ha completado 150 revoluciones. Después de su turno, un guardia llama a Joe a la puerta y le ordena que se desnude. Temeroso de que esté a punto de ser despedido, Joe señala su logro de 150 revoluciones, pero el guardia no lo reconoce. La puerta se abre y Joe es llevado a un área poco iluminada donde lo empapan con agua, para su alivio. Resulta que esta prueba inesperada es simplemente un baño. A medida que pasan los días, Joe continúa trabajando incansablemente bajo el sol abrasador. El calor extremo lo obliga a consumir más agua, agotando su botella de agua. La desesperación se apodera de Joe mientras intenta señalar al guardia por más agua, pero su vecino le informa que solo reciben suficiente comida y agua para mantenerse con vida. El vecino sugiere una forma para que Joe sacie su sed, orinando en botellas, filtrándolo a través de las plantillas de sus zapatos y almacenándolo detrás de un pilar como reserva. Sin embargo, Joe encuentra esta idea repulsiva y se niega a considerarla. A pesar de su agotamiento, Joe continúa trabajando incansablemente con sus pensamientos fijos en Kate. Recuerda cómo Kate se preocupaba por las facturas médicas y cómo él le aseguraba que trabajaría más duro para mantener a su familia. Cuando termina el trabajo del día, la fatiga lo abruma, y la voz de Ia lo felicita por lograr notables 370 revoluciones. Mientras descansa, Joe nota el nombre Alex, tallado debajo del mango de madera del molino de piedra y pregunta a su vecino al respecto. El vecino revela que Alex es la única persona que logró escapar de este lugar. En ese momento, Mayard recompensa a Joe por su trabajo del día con un bolígrafo grabado. Sin embargo, la ira de Joe aumenta cuando recibe el bolígrafo grabado como recompensa, ya que no tiene ningún valor práctico en su situación actual. Al día siguiente, cuando comienza el trabajo, Joe se sorprende al ver que su cuota diaria se ha aumentado a 370 revoluciones. Protesta explicando que sus manos heridas le impiden cumplir este nuevo objetivo.
La voz de IA contraataca, sugiriendo que los humanos son más capaces de lo que creen. A pesar de sus reservas, Joe comienza a trabajar, solo para descubrir que no está ganando un punto por cada revolución. En su lugar, su reloj está marcado con una X. Cuando cuestiona esto, su vecino explica que ha sido penalizado, y ahora necesita completar 2 revoluciones para ganar un solo punto, duplicando efectivamente su cuota diaria a 740 revoluciones. Sin otra opción, Joe comienza su arduo trabajo. Se esfuerza al límite del agotamiento, pero eventualmente no puede continuar. Al final del día, la voz de IA le informa que no ha logrado cumplir con su cuota y sugiere que puede necesitar una nueva motivación. Para aterrorizar a Joe, el perfil de Kate aparece en la pantalla, y la voz de IA amenaza con llevarla a este lugar también. Temiendo por la seguridad de su esposa, Joe promete rápidamente cumplir su objetivo al día siguiente, y la IA le ofrece la oportunidad de demostrar su compromiso. Al día siguiente, Joe cubre el mango del molino con su abrigo para reducir la tensión en su mano herida. Convoca cada onza de fuerza para lograr las revoluciones. En un momento dado, el agotamiento lleva a alucinaciones, y ve una versión burlona de sí mismo ridiculizando su lealtad a Mayard. A pesar de estas distracciones, Joe persevera, cumpliendo su cuota justo momentos antes de que el reloj marque las 10. Finalmente, la penalización se levanta de su expediente, y se queda dormido junto al molino. En las primeras horas de la mañana, Joe es despertado por la voz de IA, que le presenta un breve vídeo de su esposa en el hospital con su hijo recién nacido. Abrumado por una oleada de emociones, Joe rompe a llorar, dándose cuenta de que se ha convertido en padre pero no pudo estar allí para su esposa durante este momento crucial. Determinado a escapar de este lugar y reunirse con su familia, Joe se acerca nuevamente a la rejilla de ventilación para preguntarle al vecino cómo Alex logró salir. Al principio el vecino duda en compartir esta información, pero al enterarse del bebé recién nacido de Joe y relacionarlo con su propia vida, decide ayudar. Dirige a Joe a un lugar detrás de un pilar donde la cámara de seguridad no puede ver. Siguiendo las instrucciones, Joe descubre un punto débil en la pared y usa su bolígrafo grabado para comenzar a cavar. A lo largo de los días siguientes, Joe dedica su tiempo libre a cavar el agujero en la pared. Eventualmente logra crear un agujero lo suficientemente grande como para que pueda pasar. Adentrándose en este oscuro y desconocido espacio, Joe espera encontrar una salida. Sin embargo, sus esfuerzos son en vano ya que el guardia lo descubre e incapacita. Cuando Joe recobra el conocimiento, se da cuenta de que el agujero ha sido llenado una vez más. Como castigo, su cuota diaria se incrementa a asombrosas 1000 revoluciones, mientras que su vecino enfrenta las horribles consecuencias de quedarse sin una pierna. Joe se siente impotente y se disculpa con su vecino, pero el dolor es demasiado para que el hombre lo soporte, dejándolo incapaz de trabajar más. Joe comienza a preguntarse si hay algo que pueda hacer, pero el vecino explica que toda la instalación está controlada por algoritmos y que es imposible razonar con la IA. Revela que él fue quien creó el algoritmo cuando solía trabajar en el departamento de TI. Al escuchar esta revelación, Joe tiene una epifanía. Se da cuenta de que si todos los internos dejan de trabajar y ganan 0 puntos, resultará en un empate, y el algoritmo no podrá señalar y castigar a nadie. Impulsado por esta idea, Joe intenta animar a sus compañeros internos a formar un sindicato y persuadirlos para que no trabajen. Al comenzar las horas de trabajo, los internos parecen estar persuadidos por el plan de Joe y se niegan a trabajar. Sin embargo, cuando la voz de IA anuncia que los empleados con 0 puntos serán despedidos, el miedo a la muerte lleva a los compañeros de celda a comenzar a trabajar nuevamente, frustrando el plan inicial de Joe. Al ver que sus esfuerzos fallan, el vecino insta a Joe a girar el molino, asegurándole que no se preocupe por él. Sin otra opción, Joe logra asegurar una revolución justo momentos antes de que expire el tiempo de trabajo, ganándose un punto. Joe se siente abrumado por la culpa y la simpatía por su vecino, Alex, quien no pudo ganar puntos debido a su lesión. Esa noche el vecino, quien sabe que su fin está cerca, decide hacer una confesión a Joe. Revela que él es, de hecho, Alex el que intentó escapar a través del túnel antes pero fue capturado por el guardia, al igual que Joe. Había sido puesto en una celda separada y optó por no revelar su identidad a Joe, esperando que un segundo intento de escape tuviera un resultado diferente. Después de una conversación sincera, se despiden sabiendo lo que les espera. Mientras Joe intenta calmarse para la noche, es atormentado por los gritos angustiados de Alex mientras es eliminado. Al día siguiente, la IA presenta a Joe otro vídeo con su esposa y su hijo, quien ahora camina. Al darse cuenta del tiempo precioso que ha perdido en esta celda, Joe se enfurece y descarga su ira contra la empresa, insultando a Mayard por quitarle todo a pesar de sus 10 años de servicio leal. Desafortunadamente, la IA considera su comportamiento inaceptable y ordena una destrucción inmediata. Un grupo de empleados de Mayard, acompañados por el guardia, entra en la celda de Joe, preparándose para una inyección letal.
El guardia aprovecha la oportunidad para hacer comentarios despectivos sobre la esposa y el hijo de Joe, empujando a Joe al límite. En un acceso de ira, Joe ataca al guardia y comienza a golpearlo brutalmente. La IA interviene anunciando que el guardia ha fallado en su tarea y que si Joe completa la eliminación del guardia, será ascendido al siguiente nivel. En respuesta, Joe se detiene y declara vehementemente que no es un monstruo y que no permitirá que la empresa lo convierta en uno. Renuncia. De repente, Joe recupera la conciencia y se sorprende al encontrarse de nuevo en su oficina. Resulta que todo el tormento fue una simulación virtual avanzada, con los empleados conectados a una máquina a través de dispositivos montados en la cabeza. Poco después de su experiencia en el mundo virtual, un representante de recursos humanos, que se parece al guardia de la simulación, se acerca a Joe. El representante de recursos humanos informa a Joe que aunque él sintió que habían pasado meses, en realidad solo había sido una hora. Esta revelación significa que el hijo de Joe aún no ha nacido y todo está como antes. Sin embargo, el representante de recursos humanos explica que el desempeño de Joe en el mundo virtual superó sus expectativas, y han decidido ascenderlo al siguiente nivel. En el resumen, el representante de recursos humanos lleva a Joe a su nueva oficina, donde se le informa sobre sus nuevos objetivos y expectativas de productividad. Joe también debe firmar un acuerdo de confidencialidad, que lo prohíbe compartir cualquier detalle sobre su experiencia con nadie. Después de que el representante de recursos humanos se va, Joe contacta a su esposa y se conmueve profundamente al escuchar su voz. Expresa su amor por ella y su hijo por nacer antes de terminar la llamada. La película concluye con Joe jurando tomar medidas contra la empresa Maillard, decidido a derribarla. Si te interesan este tipo de películas, por favor procede al siguiente vídeo en la pantalla y también comparte tus pensamientos sobre esta película en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete. Adiós.